venir el día de hoy. Hoy voy a hablar de Ana Seghers, específicamente del libro de la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, pero obviamente voy a abordar todo el contexto bastante interesante, el contexto político y económico en el que estaba sumergida ella. Esta plática corresponde a la serie de pláticas que organizó este lugar. Ustedes, algunos vinieron a la primera plática, que era sobre la historiografía que proponía Walter Benjamin, un expositor que habló precisamente de las mónadas y la forma de estudiar la historia como procesos que pueden a veces tener coincidencias unos con otros, ¿no? Entonces aquí también vamos a intentar seguir en ese camino, hablar de procesos históricos que de repente van teniendo coincidencias en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, la Alemania de la época de 1918, con el levantamiento de los trabajadores, va a tener ciertas similitudes con la situación revolucionaria ya en el contexto antes del ascenso del fascismo, antes de 1933, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esas similitudes para ver también la riqueza en la cual se inscribe la escritora. También en la sesión anterior que le había dado aquí, que estaba presente, Cristian, que habló también del periodo de la República de Consejos de Baviera y que estuvo hablando del dramaturgo Toller, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el análisis de la literatura alemana y de acuerdo al contexto histórico en el que se desarrolla. Entonces, este es un libro que había yo leído hace como unos 4 años para la exposición. Lo volví a leer, es un libro muy interesante, hay varias formas de abordar todo el texto, en tanto a la estructura del texto, los temas, sobre la cuestión de la mujer, sobre la miseria en la que viven los pescadores, se publica en una época bastante importante, que es en el año de 1928, que es exactamente el mismo año en que Ana Seghers decide ingresar al Partido Comunista Alemán. Es el mismo año que también para ella, creo que ese fue el año importante para ella, porque también es el año que tiene a su hija Ruth con Laszlo Radvanji, que era su esposo, que también es un personaje bastante importante dentro de la historia de la lucha de clases. Él era un marxista húngaro que era director de la Escuela Marxista de Trabajadores ahí en Berlín, y de hecho él había llamado a esa escuela a dar clases a Brecht, había llamado a esa escuela a dar clases a Lukács, que algunos a lo mejor también lo conocen, y a uno de los más taquilleros a los que llamó para participar de la Escuela Marxista de Trabajadores fue Albert Einstein, que de hecho ahí dio una conferencia bastante interesante, según cuentan, sobre todo lo que los trabajadores deben saber sobre la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, de hecho, la Escuela Marxista de Trabajadores vivió su época dorada cuando estaba bajo el cargo de director Laszlo Radvanji, ¿no? Entonces, la obra, como les decía, se publica en 1928. Es realmente, como verán aquí, es un texto muy breve, tiene 100 páginas nada más. De hecho, aquí prácticamente la mitad de este libro tiene una introducción, un análisis sobre el texto. Y les decía yo que se pueden abordar diferentes tópicos dentro del texto, ¿no? Voy a hablar sobre todo del contexto, pero también me gustaría tratar el tema y el tópico literario propiamente, que es el del doble, el del doppelganger para la literatura alemana, que también se aborda, y pues la literatura del mar, ¿no? Que es otro de los grandes tópicos que podemos ver, pues eso sí, en toda la historia de la literatura, ¿no? Pero que se trata de cierta forma un poco más fantasmagórica en el romanticismo, ¿no? Entonces, no es casualidad que en realidad Ana Seghers haya ingresado al Partido Comunista en 1928, y se puede leer de diferentes maneras. Se puede
entender como el proceso de su escritura la había llevado a una madurez tal que, digamos, la había hecho hacerse consciente de que tenía que participar de la lucha de los trabajadores, por un lado. O sea, se puede ver como un crecimiento personal respecto a el proceso de escritura, pero en realidad también el mismo contexto exigía a una persona como ella, le empujaba, ¿no?, a ingresar a las filas del Partido Comunista por su situación como mujer y además como judía, ¿no?, porque era un periodo en donde ya el Partido Socialdemócrata le había abierto las puertas al fascismo. Entonces, de hecho, ella plantea que su literatura no va a mostrar únicamente la realidad, sino va a mostrar lo que ella llamaba la verdadera realidad, ¿no? La diferencia entre la realidad para ella y la verdadera realidad sería que la realidad es nada más una representación propia de la cultura burguesa que tiene el velo de la ideología, y la verdadera realidad es la que presenta la miseria en la que viven los trabajadores, en este caso los pescadores, dentro del modo de producción capitalista. Algunos críticos señalan que esta teoría de la verdadera realidad se acerca un poco más a la nueva objetividad, que era una corriente literaria alemana de la época, más o menos que abarcó finales de los 20, principios de los 30. Pero a mí no me gusta esta concepción de que se asemeja a la nueva objetividad, sino más bien yo diría que específicamente, por lo menos, este texto de la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara es más bien un romanticismo seco. Yo me atrevería a darle ese apelativo, una obra que pareciera un romanticismo seco, y más adelante voy a decir por qué lo llamo así, ¿no? Porque pertenece como a ciertos tópicos, porque se asemejan mucho más a los temas del romanticismo, y por el estilo de su escritura más telegráfica, porque justamente diría yo que es un tanto seco, ¿no? Claro, también por el tema que aborda, pero también por el estilo narrativo que ella presenta, ¿no? Entonces, bueno, decía yo que parece bastante obvio que Anna Seghers entrara al KPD, que es el Partido Comunista Alemán, y bueno, se adhiere por esto que yo ya decía, por su condición de mujer judía, y pues también hay que decirlo porque era un periodo bastante emocionante en Alemania. La lucha de clases estaba a todo lo que da en este periodo que se llama de entreguerras, que los historiadores han nombrado como periodo de entreguerras, en la época de la República de Weimar, cuando la socialdemocracia está en el poder. Pero a pesar de que se llama periodo de entreguerras, porque habla justamente del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eso no significa que no hubiera en esta época una álgida lucha de clases, ¿no? En realidad los trabajadores estaban todo el tiempo movilizándose en esa época, no nada más en Alemania, sino en el resto de Europa, ¿no? Digamos que el triunfo de la Revolución Socialista había inspirado ciertas movilizaciones que de todas formas ya se venían arrastrando por parte de Alemania y otros países desde principios del siglo XX, ¿no? De hecho, bueno, esto voy a hablar un poco más adelante, pero lo que estaba haciendo el estalinismo, de hecho en el caso específico de Alemania, era frenar un poco el proceso revolucionario de los trabajadores en Alemania, ¿no? Ahora, ¿por qué esta época precisamente, ya en 1928, vuelve a ser una época de lucha de clases bastante álgida? Porque se veían ya los estragos que había ocasionado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que sabemos que duró de 1914 a 1918 y que había concluido con el terrible Tratado de Versalles, ¿no? Este tratado que habían sufrido, por supuesto, la clase obrera alemana, y que una de las condiciones que tenía para el cese a la guerra era que el imperio alemán cediera parte de su territorio, que entregara sus colonias a los países aliados, que pagara la deuda de guerra, que siguió pagando hasta los años 80, y lo más importante del Tratado de Versalles con el plan Owen-Young era aplastar el movimiento de los trabajadores, ¿no?
¿Por qué era importante aplastar el movimiento de los trabajadores? Porque estaba creciendo dentro del marco de la lucha de clases el proceso de huelgas iba a decir en Brasil. En Berlín hubo una huelga general en 1918, un poco provocada también por el motín que habían hecho los marineros de Kiel, que se negaron a participar en la última batalla en la Guerra Mundial contra Gran Bretaña, y eso, bueno, provocó que se desataran movilizaciones obreras que culminaron con las huelgas, la huelga general de Berlín, a la cual se adhirió la Liga Espartaquista, dirigida principalmente por Rosa Luxemburgo y por Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo, ella como parte de la socialdemocracia, había votado en contra de los créditos de guerra, precisamente para que Alemania no se fuera a la Primera Guerra Mundial, porque sabía perfectamente que quienes iban a sufrir los estragos de la guerra iban a ser precisamente los trabajadores, ¿no? Entonces, en esta oportunidad de ascenso de la lucha de clases, ellos dos deciden movilizarse junto con los trabajadores y ya en noviembre logran hacer que abdique el Kaiser, Guillermo I, y la socialdemocracia es la que toma el poder, ¿no? Pero obviamente la Liga Espartaquista, que iba un paso más adelante hacia el camino de la revolución y por lo tanto de la emancipación proletaria, decide seguir el camino para conquistar el poder. Sin embargo, son vencidos por la socialdemocracia alemana traidora, que incluso organiza los Freikorps, que eran unos grupos, un cuerpo libre era un grupo protofascista, ¿no? O sea, la socialdemocracia en realidad hace alianza con el fascismo para aplastar la lucha de los trabajadores, y Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht son asesinados, torturados por estas cuerpos Freikorps en enero de 1919, y los asesinan con una brutalidad espantosa. Uno de los soldados ataca a Rosa Luxemburgo, le da en la cabeza con el rifle, la desmaya, la mete a un automóvil, ahí empiezan a tirotearla y finalmente la avientan a un río, ¿no? Es verdaderamente terrible la muerte de Rosa Luxemburgo. Y en realidad esto marca para varios historiadores el primer triunfo significativo del fascismo en Alemania. Estamos hablando de 1919. El fascismo va a llegar al poder hasta 1933, pero vamos a ir viendo cómo poco a poco a lo largo de estos años tan álgidos, la socialdemocracia poco a poco le va a ir abriendo las puertas al fascismo, ¿no? Un poco para seguir con la idea de las mónadas que planteaba Gonzalo, quiero también traer a colación un ejemplo de la actualidad. Por supuesto que ahorita todavía no hay, a pesar de que se ven el ascenso de algunos grupos fascistas, por ejemplo en Estados Unidos, pues no es un gobierno, aún sigue siendo un gobierno parlamentario, de derecha, lo que quieran, pero todavía no es un gobierno fascista. Sin embargo, vemos la permisividad de algunas organizaciones que se autonombran como organizaciones de izquierda en Estados Unidos y que precisamente se reivindican como socialdemócratas. Esa socialdemocracia que mató a Rosa Luxemburgo. Está una organización que está creciendo mucho allá en Estados Unidos que se llama DSA, que es actualmente, que es la Democratic Socialist of America, y que ustedes a lo mejor conocen por ahí porque uno de sus miembros que pertenecen a esa organización es Alexandra Ocasio-Cortez, esta feminista burguesa que últimamente ha aparecido en algunos eventos allá en Nueva York, y que apoya además también a Bernie Sanders. En la conferencia que dieron el año pasado, en su conferencia nacional, la DSA, en Chicago, reivindicaron a esta socialdemocracia, y de hecho hubo algunos comentarios en redes en donde varios de sus miembros se burlaban de la muerte y el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ¿no?
el problema ahí en ese momento es el mismo problema que se aparecía en ese entonces con la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia estaba compuesta por trabajadores que realmente también tenía una base obrera compuesta por trabajadores que realmente peleaban por la emancipación de la clase obrera. Ahora, digamos, el DSA no tiene una base proletaria, pero sí se están adhiriendo jóvenes que verdaderamente creen que las cosas tienen que cambiar en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo entero. Lástima del programa político que promueve la DSA. Entonces, bueno, un poco para seguir adelante con el tema y ver cómo los estragos de la socialdemocracia llegaron a explotar por ahí del 1928 con los trabajadores. Vamos a ver que poco a poco va a irse formando una crisis política derivado de la alianza que tiene la socialdemocracia en esa época con el imperialismo, por hacer cumplir a toda costa en contra de los trabajadores el Tratado de Versalles, ¿no? Y entonces, por sobre todas las cosas, en 1927 ocurre la crisis de Wall Street, la crisis financiera en Estados Unidos, que como un pulpo empieza a tocar a absolutamente todo el mundo. Entonces, la lucha, bueno, las condiciones de los trabajadores se van a ver pues terribles. De hecho, Anna Seghers publica un texto que se llama Grubech, que precisamente habla de la vida del proletariado alemán en los años 20 y el desempleo, las consecuencias del desempleo de los trabajadores y por supuesto cómo viven las mujeres amas de casa, también en la miseria, con hijos, lidiando con todos los problemas de la pobreza. Y en términos reales, las cifras hablan que en aquella época había alrededor de 6 millones de parados, o sea, de personas desempleadas en Alemania. La situación de hambre ya para la época de 1928 estaba terrible, ¿no? Entonces, Anna Seghers empieza a publicar ciertos textos que plantean precisamente las condiciones de la vida de los trabajadores y eso da pie a que empiece a maquinar la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, que es precisamente el libro del que por fin ya vamos a hablar. Es que es importante hablar también del contexto histórico que enmarca, ¿no? Porque además es un libro que refleja precisamente las condiciones de los trabajadores en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, el argumento principal del libro, voy a mencionarlo porque no sé si todos aquí lo han podido leer, es un libro un poco difícil de conseguir en físico ya hoy en día. En aquella época, ya para 1933, se había traducido a más de 5 idiomas. Era un texto que era bastante famoso, de hecho ganó el premio Kleist al mejor texto que había ganado personajes tan importantes como Brecht, y en esa época Anna Seghers no era tan conocida, ¿no? El texto se tradujo a varios idiomas y en aquella época la catapultó como una de las escritoras más sobresalientes de la época, pero poco a poco se fue perdiendo la fama de la escritora también por los estragos que ocasionaba la Guerra Fría, porque pues iba eliminando del panorama literario a todos los escritores marxistas y más a una persona como ella, porque siendo mujer, estaba leyendo yo para esta exposición unos artículos de la Washington University, la Universidad de Washington, que hablaban de que los críticos literarios de la época de la Guerra Fría, por ejemplo, menospreciaban a Anna Seghers y decían que por ser mujer escribía solamente literatura sentimental, ¿no? O sea, que realmente las condiciones, como si realmente las condiciones de la vida de los trabajadores en aquella época no fueran realmente dolorosas, ¿no? No, ellos decían que como ella era mujer, entonces su literatura era demasiado sentimental y que además estaba romantizando al marxismo de la época, ¿no? Entonces realmente la crítica literaria también la fue apartando. Ahorita tengo un amigo en Frankfurt que le platiqué que iba a dar la exposición sobre Anna Seghers y fue a preguntar en una librería de viejo por un libro de ella y allá le dijeron que tenía 20 años, que no le preguntaban por un libro de Anna Seghers. Yo realmente lo leí por casualidad, porque mi amigo trabaja en la biblioteca del Instituto Goethe y él
ahí lo vio y me lo recomendó y me enamoré de ese libro hace 4 años, ¿no? Pero entonces, bueno, lo que quería decir era que por si no lo habían conseguido, porque es un libro difícil de conseguir físicamente, hay una edición libre en PDF que pueden consultar en internet si buscan La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara. También está en alemán, por si alguno de ustedes sabe hablar alemán. Pero bueno, voy a hablar a grandes rasgos del argumento del libro, un poco para ir contextualizando y hablar de los tópicos que se refieren ahí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos trata de cómo el extranjero, Hull, que es un hacedor de huelgas profesional, un agitador profesional, llega a Santa Bárbara huyendo de Port Sebastián. Allí él había hecho una huelga exitosa que había hecho triunfar las demandas de los pescadores de ese lugar. Cuando llega a Santa Bárbara, lo primero que hace es ir a una taberna, la taberna de Desac, pide una bebida un poco cara, que obviamente los trabajadores empobrecidos no pueden darse el lujo de comprarla. Es que ahí incluso el tabernero era pobre, porque como los pescadores eran pobres, no tenían dinero para comprarle al señor de la taberna. Entonces el de la taberna también era igual de pobre que los mismos pescadores. Entonces cuando Hull pide un trago, y pide un trago más o menos caro, el tabernero se enoja. Tiene una especie de desprecio de clase porque este tipo extranjero vino a pedir un trago caro, ¿no? Y entonces le sirve el trago así, a pesar de que pues, le va a comprar el trago, se lo sirve así con desdén, casi prácticamente se lo avienta, y pues todos los pescadores que lo ven llegar lo miran así como este tipo que, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí este extranjero? Pero al mismo tiempo lo reconocen. Entonces es un momento muy padre cuando él llega a Santa Bárbara, porque al mismo tiempo que lo desprecian, como lo reconocen, se llenan de esperanza, porque dicen, él es el que hizo triunfar la huelga de Sebastián. Y entonces si él está aquí, seguramente nuestras condiciones de vida van a mejorar, nos va a hacer triunfar. Entonces, pues tienen cierto desprecio, pero también cierta esperanza por el hecho de que esté ahí. Y todo el tiempo en la obra se va a ver reflejado como sobre todo en algunos personajes, sobre esta desconfianza y admiración. A veces en una sola persona se ve esta desconfianza, pero al mismo tiempo esa admiración, y a veces hay otros personajes completamente hostiles a él, pero también otros personajes que lo abrazan, ¿no? Entonces, bueno, al llegar, les decía yo que lo primero que hace es pide este trago de alcohol y se queda allí, en la taberna de Zack. Al principio él solo va huyendo de Port Sebastián, no tenía el propósito inicial de hacer una huelga en Santa Bárbara, pero cuando empieza a ver las condiciones de vida de los pescadores, pues inmediatamente se incendia, ¿no? Y dice, aquí también tiene que pasar. Bueno, no lo dice tal cual, no es tan vulgar Ana Seghers como para ya mostrarte todas sus cartas desde el inicio, pero poco a poco tú vas intuyendo que se está animando en hacer la huelga, ¿no? Uno de los primeros personajes, o más bien el primer personaje de Santa Bárbara que él ve, es un personaje entrañable que es una prostituta que se llama Marie. Es la primera persona de Santa Bárbara que él ve desde que va llegando. Todavía no llega a la taberna, es más, está en el barco camino a Santa Bárbara, y esa es la primera persona que va a ver y que va a formar, y que va a ser una parte fundamental en la obra. Entonces, bueno, al final los pescadores prácticamente inducen o motivan a Hull a hacer la huelga. No es que él haya dirigido la huelga, sino ellos están pidiéndole con sus expresiones que organicen la huelga en contra de la Sociedad de Armadoras Unidas, que es esta compañía de barcos que obliga a los trabajadores a pescar para ellos, porque los trabajadores solamente son libres de pescar un tiempo al año, que es obviamente en los tiempos en donde no hay nada, que es en invierno, ¿no?
Es el único momento donde pueden pescar de forma libre y de lo contrario el resto del año tendrán que pescar para esas empresas que es una sociedad de varias empresas de barcos. No les pagan con salario el trabajo que ellos realicen, se pueden quedar con dos quintas partes de el producto, nada más, con 2/5 partes, y además justamente se tienen que cernir a las tarifas impuestas por la misma sociedad, es decir, no pueden vender el pescado más caro de lo que la sociedad diga. Esto para mantener una regulación de los precios y que los pescadores pues estén todavía más dominados por el lado económico, ¿no? Entonces, pues ellos realizan la huelga. Desde el principio del libro sabes que van a perder la huelga, o sea, ella inicia diciendo que los pescadores van a perder la huelga, no sabes bien por qué, ¿no? Y además sabes que van a asesinar a uno de los personajes principales, que es un muchacho entrañable que se llama Andreas, que es un muchacho joven, bastante rebelde, que ha tenido diferentes cargos como trabajador, cargando cajas, pescando, limpiando, pero que ha ido de trabajo en trabajo porque es una de esas personas que no se dejan maltratar por los patrones, ¿no? Entonces, justamente cuando Hull llega, él es el personaje que va a estar más emocionado por la llegada de Hull. De hecho, Anna Seghers te deja ver que prácticamente él lo invoca, ¿no? Él es quien había estado deseando absolutamente todo el tiempo que Hull llegara. Incluso aunque en ese momento Andreas, que ha de ser un muchacho, no dice la edad, pero algo así como de 15 años, en ese momento él no está trabajando, entonces no puede participar como uno de los pescadores de la huelga. De hecho, el día que estalla la huelga, él no está. Y es una cosa horrible porque cuando los trabajadores organizan la huelga, la organizan antes, no saben cuándo va a estallar y deciden estallarla por una eventualidad de la que voy a hablar más adelante, pero es de repente como una mecha que de repente se incendia y él siente de forma muy horrible no estar en la huelga, ¿no? Al final de cuentas, prácticamente la pérdida de la huelga destruye al pueblo. Y bueno, pues no consiguen ni el aumento de la tarifa, ni tampoco que les paguen las 3/5 partes y no las 2/5 partes que estaban demandando, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a la estructura de la obra, quiero hablar de 3 cosas en específicas. Quiero hablar del lugar, quiero hablar de las mujeres que aparecen en la obra, de los personajes principales, mujeres que todas se llaman Marie, y quiero hablar también de la colectividad que aparece como un personaje bastante importante que pareciera que viene desde afuera. En cuanto al lugar, primero se nos presenta a través de los ojos del personaje Hull, que es precisamente el agitador, el hacedor de huelgas, que empieza a ver desde el barco el lugar y que lo primero que observa antes de ver el lugar es a Marie, pero ya les hablaré más de Marie, la prostituta. Este lugar, como lo plantea Anna Seghers, es un lugar universal, que realmente no está ubicado ni en un tiempo ni un espacio en específico. De hecho, los nombres que aparecen en la obra son nombres con diferentes orígenes lingüísticos. Esto para dar una idea de que es un lugar no un no lugar, sino más bien un lugar internacional, un lugar que podría ser cualquier lugar. Además, también es un territorio en el que se combina lo rural con la industria, con lo industrializado, ¿no? Entonces, en ese sentido también es interesante. Incluso una de las descripciones más bonitas en el libro que hablan del lugar es cuando describe cómo es el cielo y la tierra. Ella dice que el cielo y la tierra se miran como 2 discos de una inmensa prensa hidráulica, ¿no? O sea, al mismo tiempo que está describiendo la naturaleza, está describiendo que está interviniendo dentro de la naturaleza de ese lugar, ¿no? Entonces es bastante bello porque tú logras imaginarte ese lugar tanto industrial como rural. Ahora, a veces puedes imaginarte que está en Europa porque las mujeres usan una cofia, ¿no?
pero después te encuentras con que hay nombres que a lo mejor no suenan tan europeos o que no sabes en específico de dónde pueden ser, o sea, el origen de esos nombres, ¿no? Y realmente esa es la vida de alta mar que pueden llevar los marineros. Hay un poema muy bonito de José Espronceda, que en uno de los coros dice que su única patria es la mar, como hablando de todos los lugares posibles, ¿no? O sea, la mar no es, bueno, sí es parte del mar, sí es propiedad obviamente de las empresas, pero bueno, lo dice de forma poética, ¿no? Su única patria es la mar, realmente los barcos pues, también pertenecen a ciertas empresas, en fin, ¿no? Y bueno, Ana Segres aquí lo que intenta es hacer ver que la explotación y la barbarie del capital existen en cualquier lugar. Santa Bárbara puede ser aquí en el Roblito, por ejemplo, ¿no? en México. Tengo un amigo que está haciendo un documental sobre los pescadores de el Roblito, que es un pueblo en Nayarit, y me estaba contando que ahí los pescadores, ahorita en época de escasez, ahorita es un momento de época de escasez, venden el kilo de pescado constantino en 25 pesos y que hay días en que no logran completar el kilo de pescado y además pues tienen que pagar la gasolina y tienen que ellos mismos pescar la carnada, que son unos pequeños camaroncitos para pescar, ¿no? El pargo, que es el pescado más caro, lo venden en 100 pesos el kilo, pero pues lo mismo, ¿no? Si no juntan un kilo en un día, estamos hablando de que al día se llevan menos de 25 pesos por todos los costos además que implican irlo a pescar. Entonces, bueno, viven en condiciones también bastante terribles. Obviamente hay un intermediario que va al Roblito a recoger toda la pesca y ese intermediario lo lleva a Tecualo, lo lleva a otras zonas, algunas veces para exportación y la menor cantidad del pescado se queda en México y se vende pues obviamente a precios muchísimo más caros de lo que en realidad pagaron en un principio por el kilo de pescado, ¿no? Si uno va a un restaurante y pide ese tipo de pescados, pues ya te sale todavía pues mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que en realidad este lugar puede ser cualquier lugar y puede pertenecer también a cualquier tiempo. Ana Segers no es muy específica en el tiempo en el que se desarrolla la historia. Entonces, así como podía haber sido en 1911, en 1880, pudo haber sido, ahora que lo volvemos a leer, en 2019, ¿no? Entonces, es una parte bastante interesante del texto. Otra de las cosas interesantes del texto es, como ya les había mencionado, las mujeres que aparecen ahí. Y dentro de los personajes femeninos también voy a mencionar al barco. Uno de los personajes, todos los personajes, o los personajes principales femeninos se llaman Mari. Está Mari la prostituta, está María Kedenek, que ahorita les voy a hablar de ella, y está Mari Farere, que es un barco. Mari la prostituta es el personaje que a mí me gusta más, porque es el personaje que además te lleva a través de la historia. Aparecen los 3 momentos más importantes de la narración. Número 1 es la primera pobladora de Santa Bárbara que ve el agitador profesional, ¿no? el huelguista Hull. Es a ella a la que la ve primero, flaca y fea, ¿no? Así la describe Ana Segers, como una mujer muy flaca y muy fea, pero en realidad todos los habitantes de Santa Bárbara son flacos y feos, y todos son flacos y feos por la miseria, ¿no? Todos se parecen bastante. Entonces, a la primera persona que ve es a Mari e inmediatamente la desea, ¿no? Y además de eso, a pesar de que es flaca y fea, también todos los hombres en la novela la van a desear y la van a estar persiguiendo. Entonces, la introducción es Mari. Cuando se desata la huelga, que es el segundo momento más importante, también aparece el personaje de la prostituta. Y se desata la huelga porque los pescadores ya la habían planeado, no sabían cuándo la iban a estallar y deciden estallarla en el momento en que el hijo de uno de los empresarios que pertenece a la Sociedad de las Armadoras le está persiguiendo y la intenta violar. Entonces, en el momento que la intenta violar, descubren este hecho los pescadores
evitan que la viole y le propinan una paliza a el joven Bredel y lo llevan cargando hacia las oficinas de la empresa. Allí lo avientan y le dejan el mensaje a los dueños de las empresas que exigen el aumento de la tarifa y además que les entreguen las 3/5 partes de lo que pescan, ¿no? Y entonces van gritando 3/5 partes, 3/5 partes. Y la última vez que aparece este personaje de Mari es también cuando es definitiva la destrucción de la huelga de los pescadores de Santa Bárbara. Ya los pescadores habían perdido la huelga, ya se ven los estragos, pero seguramente el momento más brutal es cuando los soldados que ocuparon el pueblo de Santa Bárbara para reprimir la guerra violan todos ellos a Mari, y la violan de una manera tan brutal que muere. Y muere y la encuentra Desac, el tabernero, que les digo que era bastante malhumorado, la encuentra tirada apretando un pañuelo amarillo. El mismo pañuelo amarillo que traía al inicio de la novela y con el que la había visto Jules, ¿no? Entonces es un cierre casi perfecto de lo que les cuenta Ana Segers en La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara. Es terrible. Desac, por ejemplo, es obligado por el Estado a entregar de forma gratuita su taberna y abandonarla, ¿no? Ese es el personaje de Marie, ¿no? Que marca el principio, la introducción, el nudo de la obra y el desenlace. El otro personaje interesante es el de María Quedeneck, que es la esposa de uno de los líderes de la huelga, que resulta ser bastante amigo, se va haciendo amigo de Jules, porque van tramando juntos también, van participando ellos de la huelga, y a Quedeneck lo matan en un momento de represión de la movilización, y esta mujer también es una mujer igual que la otra Mari, es una mujer bastante flaca y aparentemente también un poco fea. Y es una cosa mucho más grotesca que el caso de Mari, porque además ella está embarazada. Entonces está flaca y le brota, ¿no? el pedazo de panza por encima de su esqueleto, ¿no? Al final de cuentas da luz al niño, como está en la huelga, como pierden la huelga, el niño muere de hambre, ¿no? Andreas, que es el personaje del cual yo les he estado hablando, es sobrino de Marie Quedeneck, sobrino del señor Quedeneck, y vive con ellos. Entonces la muerte del niño, la muerte de el señor Quedeneck también hace estragos en Andreas. Y bueno, y el último personaje, que es terrible, que ella no agrada tanto, no es entrañable como Marie Quedeneck ni como Marie la prostituta, es Marie Farere, que es el barco, el barco que aparece como personaje, pero aparece como un personaje monstruoso y aparece como una especie de fantasma. Es un barco esquirol. Todos los personajes de la revuelta de los pescadores, o sea, todos los personajes de Santa Bárbara, les decía yo, son flacos, excepto los que embarcan en el Mari. En el Mari va la familia Bruick se escribe, no sé cómo se pronunciará, y ellos son los únicos gorditos del pueblo. Y son gorditos porque por alguna extraña razón ese navío siempre tiene buena pesca. No se sabe por qué, pero ese navío siempre tiene buena pesca, entonces ellos son a los únicos del pueblo que son pescadores, que son trabajadores y que les va bien, y por eso son gorditos. Y también por eso resultan ser los esquiroles, también por eso resultan ser los primeros que dicen que no van a participar de la huelga, y por eso van a ser ellos los que deciden y los que les dicen a los dueños de las armadoras que van a salir a navegar, sin importar la decisión de todos. Entonces, este barco, en algún momento, cuando los pescadores ya están derrotados, precisamente porque los pueblos de alrededor de Santa Bárbara, luego de la represión, decidieron algunos sí navegar, en la primera nave que deciden sí embarcarse, ya los pescadores en general, no nada más los que pertenecen a esta familia de esquiroles, deciden embarcarse precisamente en esta nave Marie Farere. Andreas se enoja muchísimo de que zarpe esta nave
Y entonces él dice, yo también voy a zarpar en ella, yo también voy a pescar. Y entonces planea la destrucción de la nave para que no salga ningún barco, que era el único barco que iba a zarpar, porque los pescadores de Santa Bárbara seguían manteniéndose firmes en la decisión de no salir a navegar. Entonces Andreas destruye la nave, mueren varios pescadores, las mujeres están llorando por la muerte de sus esposos, pero aún así, todo el pueblo sabe que fue Andreas, pero aunque mueren los esposos, no culpan en absolutamente ningún momento al joven Andreas de la desgracia, no lo culpan. Incluso cuando Andreas huye después de la destrucción del Mariferer, le llevan comida a una grieta. Al principio le dijo a Marí la prostituta que le llevara comida a esa grieta donde se está escondiendo, una grieta que da al mar, pero después Marí ya no puede ir por las condiciones en las que vive, y entonces Ana Segers nos dice, pero por alguna extraña razón sigue llegando comida ahí a la grieta, ¿no? Este barco se destruye completamente, y sin embargo cuando acaba la huelga, cuando llega la represión de los soldados, aparece nuevamente reconstruido, completamente reconstruido, y logra zarpar. Es el primer barco que ya una vez terminada la huelga sale, ¿no? Entonces realmente aparece como un personaje monstruoso. Hay una cita de un libro que me gusta mucho de Bachelard que se llama El agua de los sueños, que les quiero leer respecto a estos barcos que son como fantasmas en las historias de los pescadores, en las historias de los marineros. Y dice esta cita: a menudo también los navíos naufragados retornan como prueba de que el barco participa del destino de las almas. Entonces realmente aquí este barco horrible participa del destino terrible de las almas de los pescadores de Santa Bárbara. Y bueno, por último, la última cosa de la que quisiera hablar del texto es de la colectividad, que esta es una de las razones por las cuales Ana Segers es criticada por ser una escritora sentimental, por el hecho de ser mujer, es por cómo representa ese sentimiento de dolor, de miseria, pero también de esperanza dentro de los personajes. Todos los personajes tienen las mismas características y todos sufren de las mismas enfermedades. Si a un niño le sale una erupción en la piel, todos los niños también empiezan a enfermarse y empiezan a salirse de esas mismas erupciones, ¿no? O sea, la tragedia también es colectiva. La esperanza al mismo tiempo también se vuelve colectiva. El momento en el que Hull, el hacedor profesional de huelgas, habla por primera vez con los pescadores, su voz al inicio es débil, ¿no? Es individual, es el único que está hablando. Pero poco a poco él se va alimentando de la esperanza del resto de los pescadores, que lo están viendo y lo están animando, y de hecho empiezan a excitarse y empiezan a motivarse por las palabras de Hull. Y entonces en ese mismo momento Hull deja de ser dueño de sus propias palabras. Incluso deja de ser tanto dueño de sus propias palabras que comienzan a darle esperanza a él mismo, sus propias palabras, como si la esperanza viniera desde afuera, ¿no? Y entonces es muy padre porque además Ana Segers, para describirlo, dice: al principio Hull está hablando con los pescadores y parece un pequeño martillo que está pegando levemente sobre un yunque, pero poco a poco ese martillo está pegando cada vez más y más y más y más y más fuerte hasta que desmorona el yunque. Y los trabajadores terminan gritando, ¿no? Los pescadores terminan gritando por la emoción. Entonces también va a ser la esperanza una emoción colectiva. La voz de Hull empieza a tener sentido hasta dentro de la colectividad. Lo mismo pasa cuando en la represión en la capital, cuando los pescadores van a negociar su aumento en la tarifa y muchos de los representantes no regresan, y entonces las mujeres lloran porque no regresan. La primera que llora, y a la primera que se describe bastante triste porque su esposo no regresó, Ana Segers nos describe que ese lamento, ese dolor, ella no lo siente desde dentro, sino que de alguna manera se está alimentando del dolor de todas las personas, ¿no? Es algo que, o sea, algo tan individual, tan personal que puede ser haber perdido al esposo, que uno puede entender como un sufrimiento encerrado en una persona que lo sufre. En realidad, Ana Segers rompe con esa idea y lo describe como un sufrimiento que ese mismo personaje lo siente desde afuera, no sabe cómo le llega desde afuera.
Y bueno, una de las escenas también más tristes de la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara es la muerte de Andreas. Andreas está escondido en la grieta, decide regresar con la ocupación de los soldados, porque está escuchando que los pescadores van a salir nuevamente. A pesar de que ella destruyó el barco, él escucha que ya los pescadores se habían rendido, que van a salir nuevamente en el mar Ferere, perdón, y regresa, sale de la grieta, y pues casi prácticamente en el momento que pone un pie afuera, los soldados lo miran y lo empiezan a perseguir, y entonces él va corriendo y se siente un poco feliz de ir corriendo, porque está corriendo, o sea, porque había estado demasiado tiempo encerrado en la grieta, y además está corriendo sin haber traicionado el ideal de la huelga y el ideal de pelear por la mejora de condiciones del pueblo. Entonces va corriendo y se siente feliz porque va corriendo, y es una escena muy fea porque pues los soldados lo abaten a tiros, él se cae, pero entonces Ana Segers dice, y él se muere, pero en realidad hay algo que sigue corriendo, hay una felicidad que es la muerte, que sigue corriendo y que además se va a esparcir en todas las direcciones. Es decir, la muerte de Andreas tampoco va a ser individual, sino también va a ser colectiva. Y después de la muerte de Andreas, sigue la muerte de la prostituta, que ya les describí. Después de la muerte de la prostituta sigue el asunto de que le quitan a el tabernero su cantina, y finalmente los pescadores vuelven a salir al mar sin ningún aumento de tarifa, y también sin haber ganado más partes de la pesca, ¿no? El destino de Hull es también terrible, el que venía huyendo de Port Sebastián en la huelga, que había salido victoriosa, porque ahí ninguno de los pescadores había traicionado, se habían mantenido todos juntos, no habían salido los barcos. El que venía huyendo de allá ya había logrado salir nuevamente de Santa Bárbara, de hecho, pero algo, que es el mismo pueblo, así como llamó a Andreas para regresar a pelear porque no salieran el barco, también ese algo jala a Hull de regreso, que ya estaba libre, que ya había huido también de Santa Bárbara, lo jala para regresar a Santa Bárbara, ese pueblo seco, ese pueblo feo, ese pueblo de gente flaca, ¿no? Regresa a ese lugar, y en el momento que regresa le pasa lo mismo que a Andreas, lo captura la policía y se lo lleva. Y además Hull siente mucha tristeza porque él dice, nunca voy a volver a ver el mar, no me están trasladando a Sebastián en barco, sino me están llevando por tierra. Entonces ya nunca más en toda la vida voy a volver a ver el mar, ¿no? Entonces es la tragedia colectiva que se ve en la obra de Ana Segers. Es una obra que invito a todos ustedes a que lean. Ella ha sido una escritora completamente olvidada. Incluso yo estaba buscando tesis en la UNAM para consultar algo que me diera para analizar la obra. No hay ninguna tesis que hable de la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara. Hay otras tesis que hablan de otra obra de ella que también se llevó al cine en los 40, que se llama La Séptima Cruz, que se trata de unos comunistas que son perseguidos por el nazismo, y que los nazis ponen 7 cruces con 7 tumbas en las que van a ir cada uno de estos comunistas enterrados, y una de esas cruces, la séptima cruz, está vacía porque no encontraron a uno de ellos. Entonces, bueno, ella, otra de las características interesantes, una de las cosas interesantes de la vida de Ana Segers, y con esto concluyo, es que en los 40 llega a México exiliada, huyendo del nazismo. Vicente Lombardo Toledano lo invita a dar clases en la Universidad Obrera de México, y ella al parecer tiene un terrible accidente que la deja en cama durante varios meses. Esto es reportado por Brecht, su gran amigo, pero ella nunca confirma que haya tenido ese accidente ni nada. Entonces, pues aquí llevaba una vida
prácticamente normal, pero ella decide regresar a Alemania y de hecho nunca traiciona sus ideales. Ella se queda a vivir en la parte oriental de Alemania, en el Estado Obrero, y pues termina sus días en la RDA, ¿no? En la República Democrática Alemana, y ahí hace una sociedad de escritores antifascistas. Bueno, ya con esto concluyo. Entonces, podemos hacer una discusión, si tienen preguntas o si están en desacuerdo con algo que dije, podemos hacerlo. Dijiste que ibas a hablar porque era un romanticismo secto. Ah, sí, sí. Pues esa sería una de las preguntas, ¿no? Por lo tanto. Entonces, pues no sé si tienen preguntas o quieren discutir algo, voy apuntándolas y las respondo al último, ¿no? O sea, cuando ya se cumplen las preguntas. El movimiento en Estados Unidos es DSA. 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 DSA, Democratic Socialist of America. Es una organización en Estados Unidos. ¿Por qué es romanticismo seco? ¿Qué otra cosa? Yo. Una vez ese libro ya no me olvidó. ¿Cómo? Que no lo platicaste, entonces ya no tiene chiste. Pero no tiene caso. No, pero ¿por qué? No, lo que pasa es que Bueno, ok, ahorita respondo eso. mi pregunta y es mi decisión. Se me antoja más el libro que tenía olvidado el libro de la Séptima Cruz. Ajá. Y inclusive hicieron una película con un director alemán, Fred Zinnemann, creo que se llama. Y con un superactor que es Spencer Tracy. Esa película la consigo en el Callejón de las Almohadas seguramente, sin ningún problema. Y ese libro que voy a leer, y la pregunta era, ¿Dónde se consigue? Ese consigue todo. Y la pregunta es, ¿por qué huyen a México? O sea, yo leí que en efecto está huyó a México, exiliado, ¿por qué ella y también Trotsky, por qué huyen a México? O sea, ¿qué les da en México? O sea, ¿qué tiene México de interesante para que se vengan de México? No lo mataron acá. No lo mataron. Y luego para que lo mataran. Pero finalmente lo matan aquí, pero no eran gobiernos, o sea, eran gobiernos priistas súper Pero lo mandan acá. Sí, claro, lo mandan acá. Pero eran gobiernos represores, y sobre todo con gente de este tipo. O sea, ¿por qué escoger a México? Por Eduardo Toledano, por Diego Rivera, que de alguna manera eran los. Bueno, Eduardo Toledano sí eran personas muy cercanas a Lázaro Cárdenas. Entonces, de cualquier manera tenía una protección ella. Y si quiere, pues siempre era un gobernista en algunos casos y tenía protección. Pero era lo que les atraía de México. Ok, ahorita lo respondo. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. ¿Cuál es la interpretación que le das al final de la obra? O sea, en particular a que Jules decida regresar al pueblo a morirse en lugar de hacer lo que él había hecho. O sea, ¿qué era lo que tenía diferente en Santa Bárbara que lo hacía regresar a concluir como una especie de hilo narrativo? Porque eso me parece significativo, que haya decidido que regresar a enfrentar su destino de algún modo. Ok. Bueno, pues voy respondiendo esas, ¿no? Y luego ya a ver si salen otras. Pues la última, Sí, claro. nos comentaste que es una escritora de esta Ana, escritora telegráfica. ¿Qué se considera? Ah, ok. ¿Puedo agregar una frase? Ella, Ana Segers, fue perseguida por discriminación, estuvo por esta obra, la incidencia que tuvo en esta obra en aquel momento, porque ella realiza. Ok. Pero además fue olvidada, ¿no? Sí.
Bueno, primero la pregunta del romanticismo seco va ligada con por qué digo que es telegráfica la obra. A mí me parece que es una obra del romanticismo porque al mismo tiempo que exalta a la figura del individuo, la figura del individuo la exalta en función de la colectividad. Es decir, el romanticismo, si habla del individuo, es precisamente porque es alguien que forma parte de las masas. Por ejemplo, si ustedes revisan el manifiesto romántico de Víctor Hugo, ahí podrán ver cómo él rescata la figura del monstruo, del otro que había quedado olvidado a través de la historia, de ese otro que no era un rey, de ese otro que no era un capitán de barco, de ese otro que no era un conquistador, ¿no? Sino ese personaje desconocido que también valía como individuo dentro de la colectividad, ¿no? Aquel marginal. Eso me parece bastante importante. Además de que tiene pues el tópico clásico de la literatura alemana, que es el del doble, y que vemos en algunos escritos como en Los elixires del diablo de Eta Hoffmann, o que vemos, por ejemplo, en esta pregunta clásica de Fichte dentro de la filosofía, en la que se pregunta precisamente para hablar del yo que no es tan conocido. Él hace esta pregunta clásica romántica que es ¿quién soy yo? Y entonces la respuesta a esa pregunta es yo soy yo. Entonces soy dos veces yo, porque soy el que pregunta y soy el que responde, ¿no? Y entonces toda esta idea empieza a colarse en la literatura de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX en el romanticismo alemán, y después también se va arrastrando hacia el siglo XX, ¿no? De hecho, esta figura del doppelganger propiamente romántica sigue permeando en la cultura, ¿no? No sé si han visto esta serie de Twin Peaks de David Lynch, ahí también el tema principal son los dobles, no sé si la han visto, pero bueno, le llamo seco justamente porque tiene una forma de narrar, llamo telegráfico, en realidad, solamente lo dije por cómo se me ocurren que se escriben los telegramas. Tal vez tendría que haber dicho telegrámico, no sé. Me refiero a que está escrito con frases cortas. Se va describiendo la obra a partir de sucesos, con oraciones bastante cortas y momentos muy, muy, muy cortos. Se cuentan demasiadas cosas en un espacio muy reducido, ¿no? Sin tener demasiados adornos, ¿no? Sin ser tan grandilocuente, sin tener un lenguaje demasiado poético. Entonces por eso yo diría que es seco, pero en realidad es seco como Santa Bárbara, es seco como las personas flacas de Santa Bárbara, ¿no? Y como el ambiente seco que hay ahí, que es un ambiente al mismo tiempo rural y al mismo tiempo industrial. Bueno, yo te recomendaría así leerlo. Yo creo que no importa que ya les haya contado el final. No vengas antes de que te vayas. Como no te lo lleves. No es lo mismo que veas una película. No es lo mismo que te cuenten. A lo mejor si lo leen, pues lo leen. O sea, pueden encontrar otras muchas cosas que yo no había encontrado. Por ejemplo, en este estudio introductorio no hablaban de los personajes, o sea, no hablaban de la colectividad, o sea, tenía otro tipo de interpretaciones, ¿no? Digamos, en la crítica literaria se pueden encontrar diferentes interpretaciones al mismo texto. Entonces, por ejemplo, hay un crítico literario que se llama Auerbach, también alemán, que él hablaba de que el lector crítico le daba una nueva vida a la obra. En realidad la obra cobra sentido también en el momento en que la lees, en que alguien más la lee. Es como un cadáver que está ahí cerrado frente a nosotros, pero cuando abres el libro y lo lees, es como un Frankenstein, lo estás trayendo a la vida otra vez. Entonces te recomendaría leerlo a pesar de que ya lo conté. De hecho, dijiste al principio que tenía varias lecturas, ¿no? Bueno, dije que iba a hablar como de varios temas, ¿no? Luego, sobre la pregunta que por qué
huyen a México. Bueno, Trotsky huye a México porque el SWP le consigue a través de Chapman, que era militante del SWP, le consigue el asilo a través de Diego Rivera a Trotsky. Ahora, el asunto es por qué este era el único lugar en el mundo que de hecho lo admitía, estando Diego Rivera o no. Y era el único lugar que lo admitían, no nada más a él, sino también había, por allá me podrán dar más información, también había varios exiliados, bueno, varios que habían salido huyendo de la Guerra Civil Española, varios anarquistas y también republicanos, Sí, claro. ¿no? Hubo, de hecho, ustedes pueden ver la presencia de los republicanos en las escuelas estas, como en Madrid, ¿no? Que fundaron los exiliados republicanos. No se cuenta, bueno, Ana Segers de la misma forma consigue el asilo, ella es la que consigue el asilo en México, tanto a sus hijos como a su esposo, ¿no? Por eso ella consigue ese boleto, también un poco por la fama que tenía en aquel entonces. En realidad, no era un paraíso que vivieran aquí. Estaba intentando buscar una cita de Brecht que hablaba sobre la estancia de Ana Segers en México. Ana Segers tenía que prometer que no iba a regresar jamás a la Unión Soviética, que no iba a pisar la Unión Soviética para poder tener el pasaporte. Por ejemplo, a los anarquistas exiliados, bueno, en general a todos los exiliados estaba prohibido realizar cualquier actividad política aquí, ¿no? Algunos anarquistas incluso se regresaron a España a seguir peleando. Él en realidad también lo criticara a partir de su texto de bonapartismo sui generis. Es decir, el hecho de que estuvieran aquí no representaba ningún tipo de paraíso. En realidad no podían realizar ninguna actividad política. De hecho, las leyes actualmente prohíben a cualquier migrante, a cualquier no ciudadano participar en alguna actividad política. Es ilegal. Si tú eres extranjero, no puedes participar en ninguna actividad política y te deportan, ¿no? Ahora, ¿por qué si los aceptaban? Había cierta fraseología que tenía que cumplir el gobierno, primero con Cárdenas, respecto a que era un gobierno de tintes socialistas. Había varios engaños al respecto para mantener el control de la clase obrera, que en ese entonces había sido bastante poderosa. La clase obrera que había nacido en la Revolución seguía conservando ese carácter beligerante, y entonces había ciertas medidas que implementaba el Estado para apaciguar ese ímpetu, ¿no? Por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, que era el controlador profesional de la clase obrera, que golpeaba a los trabajadores y que de hecho se encargó de deshacerse del Partido Comunista dentro de los sindicatos. Tenía esa Universidad Obrera de México, todo eso para el control de la clase obrera, ¿no? Entonces había ciertas formas de justificar que si era un gobierno de tinte socialista, ¿no? Ay, mira, ya traje aquí a Trotsky, están aquí viviendo los exiliados anarquistas, está Segers, ¿no? Además, puro famoso, ¿no? O sea, el dirigente del Ejército Rojo, Trotsky, ¿no? Segers, que había ganado el máximo premio de la Alemania, de la República de Weimar, ¿no? Buñuel, no, o sea, aquí estaba la crema innata y hacía quedar muy bien, y por otro lado además les prohibías hacer cualquier actividad política, entonces era como un win-win, ¿no? O sea, realmente te dabas fama, pero además no los dejabas que hicieran absolutamente nada, ni que publicaran ni siquiera medio periódico. Eso también cuenta como actividad política y tampoco lo podían hacer. Sobre la pregunta de qué tenía de diferente de Santa Bárbara, yo creo que más bien yo me imagino que es una especie de metáfora. No es precisamente qué tuviera de diferente Santa Bárbara, sino más bien qué tenía de común. En realidad Santa Bárbara, como siento que lo plantea Ana Segers, es como un lugar universal, ¿no? Entonces es un lugar en donde no hay escapatoria, ahí te tienes que quedar a luchar porque en realidad es todos los lugares. Entonces él regresa ahí porque es el mundo, no hay a dónde más ir, ¿no? Entonces esa sería como la interpretación que yo le daría. Y ya, pues, ¿alguien más?
¿Este libro lo leíste en alemán? No, lamentablemente no sé alemán, lo leí en español. ¿No Yo, cambia mucho la perfección? Algo de esa traducción no cambia mucho. pues hay quienes dicen por ahí, vi que llegó ya una amiga traductora. Es todo un arte, es realmente hacer otra obra de arte, la traducción. Entonces, pues seguramente cambiará. No sabemos en qué medida, yo al menos no sé en qué medida haya cambiado la traducción. Yo siento que es una traducción muy buena y podría decir que esta misma traducción al menos sí me dejó sentir este lenguaje seco, ¿no? Que ya plantean algunos críticos que tiene la obra. O sea, yo sí sentí esa sequedad en el español, que probablemente en el alemán pueda también pues, sentirse de una manera más ruda, ¿no? Entonces, seguramente cambiará, pero ha de ser también, pues, diferente, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Ay, esto